que tenía que compartir. Así que lo voy a hacer en este momento para ya todos comenzar la reunión. Bien, por favor, ¿me pueden decir si es que la imagen se muestra en su monitor o pantalla? Sí, doctor. Ya, gracias. Bien, vamos a hablar pues ahora de lo que es patología ambiental. O sea, todo lo relación al medio ambiente, algo también conocido ya por todos nosotros, ¿no? Y que inclusive de problema nacional e internacional, ¿no? Hay grandes campañas que se han abierto acerca de cuidado del medio ambiente, ¿no? Y eso no es tan solo acá. Pero si nosotros no contribuimos a esto, bueno, pues entonces se hace un poco difícil, ¿no?, que esto pueda tener, o al menos buscar una solución a todo este tipo de problemas. El medio ambiente, pues, es el medio donde nos desarrollamos, crecemos, vivimos, y cada vez, pero no lo protegemos, ¿no? Y personajes, ¿no?, o personas que deberían hacerlo y que tienen todos los medios para poder poner las normas, a lo mejor las ponen, a lo mejor las escriben, a lo mejor las publican, pero nunca las cumplen, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, por lo menos saber qué cosa es lo que pasa y cómo este medio ambiente, cómo esta situación está generando una serie de alteraciones, una serie de problemas, ¿no? Y esto incluye a las enfermedades, y estas enfermedades asociadas al medio ambiente, y es lo que nosotros damos, y es lo que denominamos patología ambiental, ¿no? Bien, entonces todo enfermedades, todo esto es un estudio de los procesos patológicos, debido a cualquier factor patogénico, pero que no sea genético, ¿no? Cuando hablamos de factor patogénico, entonces te incluye factores nutricionales, infecciones, productos químicos, factores físicos y psicosociales, ¿no? Ahí tenemos, ¿no?, la drogadicción actualmente, ¿no?, es un flagelo para toda la humanidad. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. También esto ocasiona pues una enfermedad ambiental, ¿no?, que hace referencia a los trastornos causados por exposición a agentes químicos y físicos presentes en el ambiente, el lugar de trabajo y el entorno personal, incluyendo patologías de origen nutricional, ¿no? Eso es. Entonces, estos son el resultado, directo o indirecto, de la contaminación derivada de las actividades humanas y el desequilibrio ambiental sobre los seres vivos, ¿no? Entonces, esto es lo que crea ahí. Y esto, pues, indudablemente nosotros tenemos que protegernos y tenemos que ver por nuestra salud, y el nivel de salud de la población está influido por 4 grandes grupos determinantes, ¿no? Y estos grupos son la biología humana, que es la constitución propia de todas las personas, la carga genética que también nosotros tenemos, ¿no?, el desarrollo propios y el envejecimiento. Estas están en la primera parte. Otra parte que también influye mucho en el nivel de salud poblacional es el estilo de vida y conductas de salud. El estilo de vida, que incluye alimentación, las drogas, el estrés, el tabaquismo, el sedentarismo,
Inclusive, imagínense también, vamos aquí, le he puesto la conducción de vehículos en forma peligrosa. No le he puesto un estilo de vida nada agradable, por ejemplo, ¿no? Sino todos los estilos de vida en la cual nosotros vemos, ¿no? Y la alimentación, la comida, que el tipo de comida, el tipo de alimentación que cada vez produce más daño, ¿no? Y produce cambios y destrucción y muerte, ¿no? por este solo tipo de alimentación y el resto de los enunciados que se le ha mencionado. El medio ambiente, también hay que ver qué cosa es el medio ambiente físico-químico, psicosocial y biológico, donde nos desempeñamos, donde estamos actualmente. No es un medio ambiente en donde desarrollamos nuestros quehaceres, donde vivimos, ¿no? Donde laboramos. Todo eso influye también en estas patologías o enfermedades del medio ambiental, ¿no? La organización de los servicios de salud, eso ya corre a cargo de nuestras instituciones públicas, ¿no? Esta tiene que ser con muy buena base, ¿no? y cubrir y estar al servicio de la población. Todas estas organizaciones de servicios de salud es una red nacional organizada en dar servicio, en dar calidad, en prevenir todo tipo de enfermedades. Sobre todo ahora enfermedades que se puedan ocasionar o generar por estas patologías ambientales. Bien, entonces nosotros vemos acá una serie de alteraciones que se puedan dar en estas patologías. Los problemas que afronta la naturaleza. ¿Qué cosa es lo que pasa? La destrucción sistematizada de los recursos naturales, ¿no? Eso es lo que comienzan a ver. Y eso lo vamos a ver y está en relación muchas veces con la deforestación, ¿no? Con la deforestación que ocurre, ¿no? También los fenómenos físicos que convierten al medio ambiente en un ambiente peligroso, ¿no? La proliferación de productos químicos industriales, desechos radioactivos y farmacológicos, la extinción de las especies y la disminución de la capa de ozono, ¿no? Todos estos toman ahí. Actualmente, muchos países luchan por tomar medidas para limitar todas estas emisiones contaminantes y proteger al medio ambiente. Por ejemplo, el Perú es uno de ellos, y con una población creciente y un modelo de desarrollo elevado, el país acusa grandes problemas debido en gran parte a su explotación precaria de los recursos naturales y en ocasiones muchas veces ilegal, ¿no? Entonces eso es lo que lleva a ver una serie de alteraciones. Si nos adelantamos un poquito, a veces una destrucción sistematizada de recursos naturales, y esto está en relación no con la deforestación que comienza a hacer. Entonces, nosotros sabemos que el Perú, es uno de los países con mayor extensión boscosa en el mundo, ¿no? En las prácticas ilegales de explotación de madera y la apropiación de terreno para el uso de la industria agroalimentaria, ¿no? Entonces, con precarias prácticas no sostenibles, suponen un nivel de deforestación bastante alto. Y esto, deforestación, trae consigo extinción de las especies, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar y ver todo ese mar verde que hay en nuestra selva, entonces eso comienza actualmente a ser algo, ¿no? En la cual comienzan muchas personas a repartirse y a ver y a talar los árboles, ¿no? Disminuyendo todo ese pulmón que tenemos nosotros ahí. Bien, todas estas especies que nosotros tenemos, todos estos cambios que vamos a ver, entonces tiene que ver con esta sanción.
¿Qué hace el Estado? El Estado tiene problemas que enfrenta los problemas poblacionales, problemas de riqueza, ¿no? El problema poblacional es un crecimiento urbano descontrolado, ¿no? Lo que tenemos nosotros acá. Lima, ¿no? Es la ciudad más poblada y Lima concentra el 30% de la población total del país, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas enormes zonas urbanas que han experimentado un crecimiento sin planificar ni controlar y que generan una gran cantidad de contaminación. ¿Dónde están eso? Imagínense el cinturón que tenemos las grandes en esta ciudad de Lima, toda la zona periférica, ¿no? Como que se ha creado estas nuevas urbanizaciones, ¿no? Entonces, en forma muy descontrolada, ¿no? ¿Y por qué? Porque acá también el Estado, en estas zonas, hay una falta de servicios mínimos en la población regional de toda esta ciudad. Entonces, eso a falta de estos sistemas eficientes, ¿no? Entonces, esto hace pues que haya un problema, y un problema de contaminación, ¿no? Entonces, esto conlleva pues a un modelo obsoleto, ¿no? De la ciudad, ¿no? Entonces, y una gran población creada en estas zonas que nosotros vemos ahí. Y bueno, esto no tan solo ocasiona, sino que Lima también sigue siendo el principal destino de migrantes, ¿no? Y estos que hacen solamente buscan una mejor oportunidad de vivencia. Es lo que sucede a veces cuando en unas épocas salían de Perú hacia otros países, ¿no? O lo que sucede en un país vecino, en la cual cerca o más de 1 millón de habitantes de esa nación lo tenemos nosotros como de esta, ¿no? En nuestro país. La gran mayoría, ¿en dónde? En Lima. ¿Y a qué se dedican ellos? Se dedican, pues, en principio, a, a, a en su vivencia, ¿no? A un problemas que no tienen un lugar, ¿no? Mínimo adecuado de vivencia, ¿no? Y dónde vivir, y eso hace, pues, que haya una gran conglomeración de gentes y un peligro para todo esto. Entonces, estos son la población migrante que nosotros tenemos en nuestra ciudad, en nuestro Lima, ¿no? Bien, el problema de la riqueza es otra cosa. Aquí tenemos grandes industrias, pero no hay una distribución propia, ¿no? Nosotros tenemos un gran déficit. No es posible de que Perú sea un país tan rico, que produzcamos tanto, ¿no? Pero que no se nos considere, y digo así, se nos considere, y ojalá ustedes tengan, ¿no? Esa suerte de que sean bien recompensados o bien gratificados sus sueldos, ¿no? Acá no hay demasiadas diferencias, ¿no? En pagos de haberes, por ejemplo, ¿no? Eso no es hablar mal, pero esos años que se conocen, y entonces nosotros como médicos somos completamente mal pagados. No es posible que aquí en Perú estemos ganando, pues ahora alrededor de unos $2.000 o 2.000, ¿no? O, de, o $500, pero en otros países. Entonces, cruzando la frontera, nomás ahí en Brasil, están en $4.000. Y si se van a Estados Unidos, bueno, el médico que menos gana es el patólogo, y ellos están ganando $240.000 al año, ¿no? Entonces, son cosas de diferencia. Nosotros no tenemos esa posibilidad todavía. Y eso yo le estoy hablando de nuestro punto de vista. Acá ustedes ven que grandes profesionales, ¿no? Muy capacitados, no trabajan acá en Perú, trabajan en otras industrias. ¿Por qué? Porque si vienen, mientras que en otras industrias, en otros países, por ejemplo, a un ingeniero de petróleo le están pagando 20 o $25.000, aquí, bueno, ¿cuánto van a ganar? Entonces, estos profesionales
sí emigrar también a otras ciudades, ¿no? Entonces, ese es el problema de la riqueza, que no está bien distribuida, ¿no? Mientras uno gana más, mientras uno se enriquecen sin hacer nada y sin conocimiento, otros tienen que pasar penuria y estudiar mucho para ver si consiguen un pequeño puesto, ¿no?, para subsistir en toda esta vida que nos queda por vivir. Esta es una, y la otra es la falta de política racional en el consumo de las energías. Entonces, a veces si ustedes han escuchado, agua para todo. ¿Hace cuántos años? Agua para todo. Sin embargo, nadie hasta ahora ha invertido, ¿no?, ha invertido en eh, en esta temática, ¿no?, para poder por lo menos dar un servicio mínimo, ¿no?, a toda esta población. Ustedes saben que la gente que vive en estas zonas aledañas a nuestra ciudad, entonces viven en un terreno, ¿no?, que ellos se han agarrado, se han expropiado, ¿no?, o han invadido, en otras palabras. Las paredes, bueno, son de madera o de cartón, el techo es de plástico. Y en una sola habitación, ahí tienen, bueno, ahí tienen la sala, el comedor, la cocina, el baño afuera a la derecha. Todo eso crea un hacinamiento y todo eso crea también una fuente bastante alta de contaminación. Igualmente, no tan solo, ¿cuántas familias viven ahí? Papá, mamá, mínimo 3 o 4 hijos. Y agregando también las mascotas, ¿no? Y no hay luz, no hay agua, ¿no? No hay servicios higiénicos. Esas son la falta de estos servicios mínimos a la población y que hace, pues, indudablemente que esto sea una gran fuente de contaminación y aparición de una serie de enfermedades. Tenemos que ver los factores ambientales, el ambiente físico-químico, el ambiente biológico y el ambiente psicosocial, donde todos nos desarrollamos, ¿no? Estos son factores ambientales donde desarrollamos. Otros factores también tenemos: el aire, el agua, el suelo, el clima, ¿no? Entonces son factores que nosotros tenemos que ver y que esto tiene que influir mucho dentro de esta patología que nosotros vemos en esta ciudad. Bien, entonces la contaminación del aire es una significativa causa de muerte y mortalidad en todo el mundo, particularmente en personas de riesgo con enfermedades pulmonares o cardíacas preexistentes, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver posteriormente, pero todos estos componentes vamos a tratar de por lo menos hablar en esto. Aquí el aire, entonces tenemos, esta es una contaminación atmosférica y esta aire se da en una contaminación de aire interno o cerrado, en locales cerrados, o también la contaminación del aire externo, ¿no? Esto es lo que entonces estas contaminación, ¿no?, del aire interno es la que muchas veces lugares donde nos alojamos, donde vivimos, está en nuestro centro de trabajo, en las oficinas, ¿no? Y a veces son lugares donde no cuenta con la debida ventilación. Mire, yo le doy un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, hay hospitales, no voy a mencionar nombres, pero hay hospitales, por ejemplo, y conozco yo hospitales por ejemplo, de algunos de ellos, en la cual el desempeño de labores donde se realiza, entonces es completamente inadecuado, ¿no? Por decir, el formol es una sustancia, es irritante y también es contaminante y cancerígena. Entonces uno trabaja en un área cerrada, ¿no? Controlando las piezas operatorias que nos pueden llegar. ¿Acaso nosotros utilizamos o nos dan una mascarilla especial para evitar eso? No. ¿El medio ambiente tiene acaso una ventilación apropiada o un extractor de aire apropiado para que pueda uno desempeñar en forma el trabajo? No. Entonces ahí nomás, los que trabajan, también los que cortan, el formol, el silol,
altamente contaminante. También el silol, también tenemos nosotros sustancias cancerígenas. Y por eso es la contaminación del aire. Si a eso se le agrega el humo del tabaco, que algunos todavía utilizan en estos centros de trabajo, entonces esto hace pues que este medio sea muy contaminante, ¿no? También por otro lado también tenemos la contaminación del aire externo. El área ambiental, por ejemplo, eso, y esto sobre todo el aire externo, el área ambiental, eso mucho se ve en los grandes países, ¿no? En los países industrializados. Ahí vamos a ver. Y ya vamos a ver más adelante también acerca de estas concentraciones de aires ambientales, de contaminantes como el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el ozono, el dióxido de nitrógeno, el plomo, ¿no? Entonces, todos estos contaminantes que nosotros estamos viendo ahí. El ozono es otra. El ozono se produce por una interacción de la radiación ultravioleta y el oxígeno, ¿no? En la estratosfera. Y esto se acumula en forma natural. Y en esta capa de ozono, que está sobre los 10 kilómetros por encima de la superficie terrestre, esto es lo que nos protege. Y el ozono nos protege a nosotros de todo lo que es las radiaciones. No permite que ingresen las radiaciones ultravioletas. Pero este ozono comienza a disminuir en estos últimos 35 años. La estratosfera ha disminuido el grosor y extensión de este ozono. Y esto generalmente ha sido, ¿por qué? Por el uso de gases como el clorofluorocarbonados, ¿no? Entonces, y esto es lo que utiliza también, esos gases que se utilizan en las refrigeradoras, ¿no? Esto, entonces, cuando todos estos aerosoles, cuando se utilizan, se liberan a la atmósfera y estos gases se dispersan hacia la estratosfera y participan en las reacciones químicas y estos son los que van a destruir toda esta capa de ozono. Esto es lo que nosotros tenemos que ver en estas problemas que nosotros tenemos también con estas utilización, ¿no? Y con esta reducción actualmente se dice que hay brechas y forados en determinados lugares, ¿no? Del mundo donde la radiación cada vez es mayor. Ahora ya tenemos unos controles, o por lo menos nos avisan, ¿no? Cómo están las radiaciones ultravioletas ahora que se viene el verano, ¿no? Y para no exponerse por mucho tiempo o al menos exponer nuestro cuerpo a estas radiaciones ultravioletas. El efecto invernadero, o sea, el efecto del cambio climático sobre la salud. Si no se actúa de inmediato, el cambio climático está llamado a constituir la principal causa global de enfermedades, ¿no? En todo el medio ambiente. El principal responsable es el aumento de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono, en la cual es liberado en la combustión de los combustibles fósiles, ¿no? Y así como el ozono. ¿No? Y el metano también hay. Estos con el vapor de agua producen el llamado efecto invernadero. Entonces, generando que al absorber y al reemitir esta energía, ¿no? Entonces llegan las radiaciones, es absorbida y el suelo, ¿no? Tiene que rebotar esto, o sea, es reenviar hacia el exterior. Entonces, pero en el exterior, todas estas capas que hay de monóxido de carbono es una capa muy densa que no permite que salgan todas estas reacciones. Y eso produce, pues, ¿qué cosa? Que haya un cambio climático. Y ese cambio climático es lo que nosotros ahora, actualmente, es muy peligroso. Si no actuamos, si los gobiernos no actúan, entonces estamos bastante mal, ¿no? Bien, el agua, también tenemos una contaminación de origen químico. Tenemos metales pesados, los plaguicidas, los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Todas estas que se utilizan muchas veces, que son contaminantes que se van a dar y que van a dañar a toda este componente, ¿no? Entonces tenemos también, y esto aquí tiene que ver mucho, estas lesiones,
mucho tiene que ver también, digamos así, con la agricultura, vamos a ver así, ¿no? Entonces, son en la agricultura, aquí ha producido un alto impacto medioambiental. Ojo que no estoy hablando todavía aquí de lo que es la minería, sino la agricultura. Y estos agricultores esto no tienen ninguna duda en abusar de productos agrotóxicos como fertilizantes, pesticidas, ¿no? Y además de robar gran cantidad de hectáreas en los terrenos del bosque, ¿no? Esto indudablemente aquí también se va a utilizar, implica una gran cantidad de demanda de combustibles fósiles. Entonces, esto produce pues todo un contaminante y todo esto herbicida utilizado y estos van vertidos al agua. Igualmente sobre la minería. La minería en el Perú, entonces mucha de estas depende. El Perú en realidad es un país muy rico en las áreas mineras. De eso vivimos, de eso nosotros, sobre todo ahora actualmente el cobre, ¿no? Pero también hay plata, hay plomo, hay oro también acá. Entonces, dado que muchas de estas reservas minerales se encuentran en los Andes, entonces hay un alto nivel de explotación ilegal y que supone la destrucción de zonas naturales y de ecosistemas también. Acá también hay una serie de metales que se utilizan que entonces van a dañar el medio ambiente, van a dañar las aguas, ¿no? Y eso es lo que se produce en estas contaminantes que hay. Bien, el suelo, entonces, ya, esos también está en relación con la deforestación. Al producirse la deforestación, entonces hay un daño también, ahí se le llama una erosión, y esta erosión es lo que produce una alteración de todos estos suelos. De origen químico tenemos los contaminantes como no degradables, como los metales, plaguicidas, residuos sólidos de origen industrial y domiciliario. Todo esto tenemos nosotros que ver en esta patología. Muy bien. El clima también, ya hemos hablado, entonces el cambio climático, los desastres naturales, que se puedan presentar estos desastres naturales que muchas veces afectan la ecología y la biología de vectores con el aumento de riesgos, ¿no? De enfermedades vectoriales, el dengue, fiebre amarilla. ¿Y esto se da cuándo? A veces ya se viene en febrero, y en febrero son los aludes, ¿no? O como le llamamos acá, huaicos. Ya sabemos nosotros que va a haber eso. Pero aquí hay una cosa también. Hay una cosa que sucede. Una cosa que hay que tener en cuenta. Todas estas alteraciones que se van a dar, esto lo saben ya las autoridades, ¿no? Lo saben, todos ellos, lo sabe el gobierno. Sin embargo, una cosa curiosa también en todo esto es, hablemos solamente de un ejemplo sencillo nomás, qué cosa es lo que pasa, por ejemplo, con la basura. Un ejemplo sencillo es eso, ¿no? Entonces, las autoridades locales ni estatales se han dado cuenta de esta situación y la gravedad que es. Y este ejemplo, por ejemplo, la basura, ¿no? Es preocupante que los responsables a veces ni siquiera parecen que tienen ideas para controlar, bueno, o para resolver este problema. Entonces, eso es lo curioso que pasa con estos tipos de lesiones. Ya sabemos que va a haber, y justamente esos huaicos que nosotros le llamamos, siempre se dan en una determinada fecha y siempre en los mismos lugares. Entonces, ¿qué se hace por una protección? ¿No? ¿Qué se hace por una corrección para que no haya tanto desastre? Entonces, eso es lo que pedimos nosotros, que pongan entonces en autos todas las medidas preventivas para no ocasionar todas estas apariciones de nuevas enfermedades o el rebrote más que todo de enfermedades por agentes vectores. Bien, esto es lo que nosotros tenemos ahí. El ruido, bueno, los estudios han demostrado que la exposición continua al ruido no solo causa molestias, ¿no? Sino
que pueden ocasionar trastornos del sueño, el estrés, ansiedad, depresión, muchas veces también agresividad, ¿no? La baja productividad y alteración de la tranquilidad, eso es lo que nosotros vamos a ver. Y esto va a reducir la calidad de vida y el bienestar de la persona, ¿no? Ustedes saben que el ruido ahora se mide por decibeles, ¿no? Eso es lo que es. Según la Organización Mundial de la Salud, estos ruidos no se debe evitar o se debe evitar por encima de los 65 decibeles. Eso es en el día, ¿no? Y en la noche 55 decibeles. Para poder descansar tranquilamente, no debe haber ruidos que superen los 30 decibeles. Entonces, eso es lo que comienza a ver. Pero se dará esto muy difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces hay fuentes contaminantes de las acústicas. Esto es el tráfico, ¿no? Entonces usted va en el tráfico en las ciudades, los claxons, cómo tocan los claxons de un auto, es diferente a de un bus, ¿no? Entonces, y sobre todo las motos también, esos ruidos que generan esto cuando va en silenciador. El ruido, ¿no?, de una moto puede llegar a 115 decibeles, por ejemplo, ¿no? Y eso ya es doloroso para la persona, para el oído, ¿no? Entonces, hay muchas fuentes determinantes que van a haber, ¿no? Las obras públicas, a veces los establecimientos, restaurantes nocturnos, ¿no? Donde comienza a haber una serie de bailes y representaciones que hay en esos antros. Muy bien, esto es lo que nosotros tenemos con factores físicos. Factores biológicos, entonces todo eso trae consigo. Y todo este medio ambiente, es la pobreza, la falta de servicios higiénicos, entonces trae una serie de lesiones que esta puede tener relación a lesiones bacterianas, virus, hongos, parásitos, ¿no? A flora y a la fauna. Todo esto puede afectarse también. La flora y la fauna, destrucción de esto por la tala desmedida que se puede afectar a estas zonas donde se produce esta deforestación. Bien, el ambiente psicosocial, el componente del ambiente psicosocial lo va a dar el trabajo, la vivienda, el transporte, la familia, la comunidad, el estrés y el crecimiento urbano. Crecimiento urbano desmedido hace pues que todo esto afecte a la persona. Un buen trabajo o un trabajo, imagínense, estoy trabajando en algo que no me gusta, pero tengo que trabajar porque si no trabajo me quedo sin ello y me quedo sin ingreso. ¿Y cómo voy a dar o cómo voy a subsistir, no, con la familia? Entonces hay que aceptarlo. Entonces muchas veces el trabajo donde nos desempeñamos no es de la mejor manera, o si no, también con quienes trabajamos de repente no nos llevamos bien, o eso influye muchas veces en este ambiente psicosocial. La vivienda igualmente, ¿no? Entonces, a veces desesperados no contamos con una vivienda adecuada para la familia o nuestro sueño, el sueño de la casa propia. Llevo 10 años trabajando, 15 años trabajando y todavía no se hace realidad el sueño de la casa propia, porque no hay los medios, ¿no?, suficientes necesarios para adquirir una vivienda. No hay promoción por parte del Estado para el techo propio, o por lo menos como hace muchos años, en los años 80, ¿no?, cuando se comenzaron a crear una serie de viviendas, ¿no?, y luego esta serie de viviendas entraron a sorteo, y muchos de ellos ganaron una vivienda, y eran muy buenas zonas, ¿no? Entonces, hay muy buenas zonas ahí. La urbanización San Felipe, por ejemplo, es una de ellas. Entonces, hay una serie que son distribuidas por todo Lima, donde se llevó estos caos. El transporte es un caos. El transporte actualmente en Lima es un caos porque no hay los medios disponibles todavía, mientras en otros países no existen las combis, o las combis son intradistritales nada más, pero no es para el transporte por ejemplo, que vienen
del Callao hasta el Istmo, de cono norte a cono sur, eso ya no existe. El transporte es un caos acá. Entonces, eso, y sobre todo, utilizan estos tipos de transporte, pues, los medios o los buses que tienen más de 15 años, 20 años de uso. Y eso pues, no tan solo para la persona que tiene que levantarse, ¿no? En horas tempranas, ¿no? Para llegar a trabajar, ¿no? Si de repente vive en Vitarte, ¿no? O de repente vive en el Callao y trabaja, bueno, digamos, ¿en dónde? En el sur, ¿no? Entonces, eso pues hace un transporte a veces que están 2 horas o más de 2 horas sentado para llegar a su centro de trabajo. La familia es importante también, una familia ordenada, una familia entonces que integrada en su totalidad hace que este ambiente psicosocial sea el de lo mejor. Muy bien, además de la comunidad donde nos desempeñemos y evitar el estrés, ¿no? Que eso es lo que, a la final de cuentas, que esto es lo que nos va a llevar muchas veces a destruir o a afectar nuestro ambiente psicológico. Aquí algunos agentes patógenos que encontramos en nuestra casa, ¿no? Entonces, hay algunos, le doy unos ejemplos, nada más los antibióticos, estimulantes, hormonas, sedantes, coletílicos, ¿no? Algunas sustancias, ¿no? Pesticidas que utilizamos también, algunos venenos, la raticida, jabón, lejía, fármaco, la pintura. A veces, muchas veces en casas, los padres o los hijos fuman, entonces este humo del tabaco ya es una contaminación del medio interno, ¿no? Entonces, y otra también que puede ser los alimentos, etcétera, una serie de contaminantes patógenos que nosotros tenemos. A ver, unos ejemplos de lo que hay en nuestra vivienda. Bien, la neumoconiosis, bueno, este es un tema que ustedes ya lo están tratando en el seminario, en la cual no voy a influir más en esta neumoconiosis, solamente que es una patología pulmonar que se va a dar por una inhalación de polvo. Y que sí, yo creo que ustedes tienen que saber que esta enfermedad está en función de, primero, cantidad del polvo absorbido, la propiedad del polvo que se va, el tamaño de la partícula, el tiempo de exposición, la susceptibilidad individual, la solubilidad y citotoxicidad de las partículas. Es muy importante para causar estas enfermedades. A veces esto se puede dar en forma aguda o en forma crónica. Sobre todo el tamaño de las partículas, cuando estas miden más de 5 micras, estas pueden ser simplemente eliminadas, ¿no? Así que por los cilios que se encuentran a nivel de la capa celular respiratoria, ¿no? Entonces eso eliminan esto, no llegan a producir mayor daño. Pero aquellos que miden menos de 3 micras, 1 micra, 2 micras, entonces eso sí pueden llegar y producir ciertos grados de enfermedad. El tiempo de exposición también, a veces, y la susceptibilidad individual. Esta susceptibilidad individual es muy importante, porque de repente yo puedo ser susceptible y no necesito mayor tiempo de exposición para poder provocar alguna enfermedad o alguna reacción que ya sea aguda o una reacción que ya sea crónica, ¿no? El tiempo de exposición se da muchas veces en años, otras veces en menores. O sea, puede aparecer una lesión en forma aguda o puede aparecer una lesión en forma crónica, dependiendo de la susceptibilidad también de la persona, ¿no? Que es muy importante esto, ¿no? Puede ser muy tóxico, pero mi susceptibilidad o sea, mis defensas orgánicas propias no me va a producir estas alteraciones. Bien, aquí también algunos ejemplos de lo que ustedes ya están desarrollando. A veces en esta neumoconiosis, los trabajos de carbón, la siderosis, la silicosis, la asbestosis, talcosis, beriliosis, etc. Son algunos ejemplos de todo lo que es esta neumoconiosis. Tenemos también lesiones por agentes químicos, entonces algunas lesiones que van a ser producidas por agentes terapéuticos.
¿no? Estas lesiones por agente terapéutico, esto es lo que nosotros vamos a ver en estas patologías, en la cual vemos nosotros que hay unas medicinas, ¿no?, que pueden afectar, ¿no?, y puede haber una reactivación, ¿no?, reacciones adversas a estos medicamentos que puedan a veces estar tomados, ¿no? Entonces, estas son las lesiones por agentes terapéuticos, ¿no? Lesiones a veces, muchas veces por fármacos y la reacción adversa que se va a producir a esto, ¿no? Y otra tenemos lesiones por agentes no terapéuticos, y este agente no terapéutico ya tenemos nosotros los agentes tóxicos, agentes aquí está relacionado sobre todo al abuso de las drogas, ¿no? Estas son las lesiones que nosotros vamos a ver. Lesiones por agentes químicos. Bueno, estos son más que todo por agentes terapéuticos, ¿no? Entonces aquí lesiones por agentes terapéuticos vamos a poner acá. Y estas son las reacciones, pues, farmacológicas adversas que se refieren, ¿no?, a los efectos no deseados de los fármacos que se administran en el contexto terapéutico convencional, ¿no? Esto es lo que vamos a ver aquí. Bien, estas reacciones son extremadamente frecuentes en la práctica médica, ¿no? A veces pueden ser perjudiciales cuando se inhalan, se ingieren, se inyectan o se absorben a través de la piel, ¿no? Se introduce en el organismo durante el tratamiento de manera incidental o intencionada, ¿no? A veces, algunas veces puede ser incidental, otras veces ya se puede introducir mediante otro mecanismo. El 90% es inintencionada, o sea, el 90% uno lo toma no sabiendo que esto podemos dar un tipo de reacción adversa a este medicamento indicado. El 10% es con intención de intoxicar a sí mismo. Esto es lo que se utiliza y lo que nosotros vemos de repente en los periódicos o en los noticiarios, en la cual le llaman acá el pepeo, ¿no? O sea, le dan esto ante algunas personas, ¿no?, sobre todo a hombres, se ha visto, ¿no?, en la cual pues lo victimizan, ¿no?, muchas veces para robarle su dinero o obtener algo, ¿no?, en favor de las personas que están ahí. El 73% se debe a ingesta oral, ¿no? Entonces casi 73% que es por vía oral. Y sobre todo el 61% fueron los niños menores de 6 años. Hay que tener mucho cuidado con los diferentes tipos de medicamentos que tenemos en casa, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos medicamentos pueden entonces ser tomados por los niños, entonces ellos no saben qué cosa es ni los efectos, y ellos son los que pueden presentar estos tipos de reacciones. El 2% de todo esto presentó reacciones adversas, ¿no? Entonces, suerte también que a no todos se le presentó estas reacciones, pero al 2% de todo esto sí se presentó estas reacciones. Bien, los agentes tóxicos más frecuentes disponibles en el hogar. ¿Qué tenemos? Productos de limpieza, analgésicos, cosméticos, ¿no?, plantas o medicamentos para el resfrío común. La toxicidad está en relación ¿a qué? A la dosis, ¿muy? A la necesidad de conversión metabólica, al lugar de absorción, acumulación y excreción, variación individual y la transmisión inintencionada de la infección. Todo esto está, lo más importante aquí es sobre todo la variación individual, la sensibilización o sensibilidad de las personas, ¿no? Yo puedo tomar una penicilina o me pueden aplicar una penicilina, ¿no? Entonces, pero de repente, pues a mi hijo no. Entonces, porque hace una reacción adversa a esta medicación. Entonces, esos son los que nosotros tenemos en casa, y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta medicina. Y esto está muy en relación, sobre todo, si estoy mal del hígado, de repente puede hacer que haya una
alteración, ¿no? Sobre el metabolismo de estas medicinas. Y se toma en los riñones, de repente, en la excreción propia también de todos estos productos químicos. Entonces, son una serie de factores que se van a presentar, que pueden estar y condicionar también a todas estas reacciones adversas, ¿no? Algunas de las disgracias tenemos nosotros que se pueda presentar aquí. Por ejemplo, tenemos la granulocitopenia, ¿no? O la anemia plástica o la pancitopenia, ¿no? Eso es lo que se van a dar muchas veces por la ingesta de antineoplásicos, ¿no? Entonces, algunos fármacos antineoplásicos, o también el cloranfenicol, puede ser, o también los inmunosupresores. Y esto me van a provocar esta reacción, ¿no? Antes se utilizaba el cloranfenicol pues como caramelo, ¿no? Lo que ahora están utilizando la sulfa. La sulfa le dan para ser raspado, para protección, ¿no? Entonces a veces ya una pequeña herida, sulfa, estoy mal del estómago, sulfa, estoy mal de la garganta, sulfa, ¿no? Entonces a veces me duele la muela y tengo una infección, sulfa, todo lo ven sulfa. Antes era igual con el cloranfenicol. Y vieron que este cloranfenicol algunas veces podría provocar una pancitopenia o una anemia plástica. Entonces eso es lo que comenzó entonces a presentarse y comenzó entonces a verse el uso de todos estos medicamentos. La anemia hemolítica, la trombocitopenia, también esa anemia hemolítica, la trombocitopenia, puede estar condicionado muchas veces por la penicilina, puede estar condicionado por la quinidina, ¿no? O por la metildopa. Eso es lo que nosotros podemos tener en esta lesión. Reacciones cutáneas que se pueden dar a nivel de la piel. Esto puede ser, entonces, las urticarias. Son grandes las reacciones que se pueden dar, las urticarias, a veces las máculas o pápulas, y por fármacos que pueden ser de repente antineoplásicos o de repente es algunas sulfonamidas también que puedan ocasionar estas. Estas reacciones pueden ser por el uso de muchas medicinas, ¿no? Los efectos pulmonares que puedan deberse acá, por ejemplo, el asma está en relación mucho con los salicilatos, ¿no? La fibrosis intersticial, también tenemos ahí nosotros el bisulfano, ¿no? El bisulfano, la nitrofurantoína, ¿no? Esas pueden ocasionar como reactividad en estos tipos de pulmón, de lesiones pulmonares, ¿no? La neumonitis aguda, estas son la neumonitis aguda, puede estar originado por la nitrofurantoína también, ¿no? Otras reacciones generalizadas tenemos la anafilaxia. La anafilaxia, que es por el uso generalmente de la penicilina, ¿no? El shock anafiláctico, lo que le llamamos, y eso puede ser una reacción generalizada, ¿no? Y rápida que se va a dar. Si no actuamos de inmediato, entonces podemos tener un desenlace fatal con el paciente que la sufre, ¿no? Entonces, esto tenemos que ver. Estos son algunos ejemplos. También tenemos que hay alteraciones a nivel hepático, a nivel sistémico, a nivel del sistema nervioso central. También hay estas reacciones, no tan solo se van a dar a nivel de discrasia sanguínea, cutánea, pulmonares, ¿no? Sino también en otros órganos, ¿no? A nivel renal, a nivel hepático, ¿no? A veces, y sobre todo también a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Aquí tenemos también el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Algunas de las reacciones del paracetamol. Entonces tenemos nosotros los analgésicos y los antipiréticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis? En adulto de 0,5 gramos, ¿no? 500 miligramos, pero la dosis tóxica que me puede llegar a eso puede ser entonces, de 15 a 25 miligramos de la dosis tóxica que puede dar. Y cuando se dan estas lesiones, entonces puede provocar, ¿qué cosa? Puede provocar pues entonces lo que llamamos nosotros es una necrosis centrolobulillar, cuando es una
intoxicación, ¿no? Entonces, eso es lo que puede provocar esta lesión. Muy bien. También tenemos nosotros la ácido acetil salicílico. Entonces, este ácido acetil salicílico también es, a veces en niños, se da, en niños menores es la dosis de 325 miligramos, ¿no? Y esa dosis debe ser no más de 4 gramos en niños. ¿Por qué? Porque a veces puede provocar también, si en el adulto más de 30 gramos, de 10 a 30 gramos, ya puede provocar una alcalosis respiratoria en los adultos, ¿no? Entonces, eso pues, y puede provocar cierto tipo de alteración, ¿no? Bien, eh, eso va acompañado muchas veces de algún tipo de alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, y que esto a menudo es mortal. Antes que aparezcan las lesiones, ¿no? De tipo anatómica, ¿no? Entonces, eso es lo que... Muy bien. El salicilismo crónico. Entonces, ¿qué es lo que me puede provocar? Esto como lesión crónica. Entonces, puede provocar gastritis crónica y erosiva. Puede provocar cefalea, mareos, acúfenos, dificultad auditiva, ¿no? Confusión mental, somnolencia, náuseas, vómitos, alteraciones del sistema nervioso central, y esto puede progresar a convulsiones y coma. Todo esto cuando se eleva. Ustedes saben que el ácido acetil salicílico, antes, hace muchos años, ahora ya no se utiliza. Era, por ejemplo, para aquellos pacientes que tenían las artritis, ¿no? Lesiones articulares, y a veces ellos tomaban de 4, 8 gramos diarios de esta pastilla, ¿no? Entonces, pero vieron ahí pues que muchos cuadros de una gastritis crónica erosiva era producida por estos pacientes. Muy bien, esto es entonces algunas de las reacciones químicas. Pero el monóxido de carbono son agentes también que pueden dar otros. Esto está mal, esto debe ser, pues, son agentes que se utilizan, ¿no? Hay agentes, ¿no? Lesiones por metales, ¿no? En el medio ambiente. Eso es lo que es acá, ¿no? Entonces, estas son lesiones que se van a producir, ¿no? Una contaminación del medio ambiente. Eso es lo que se produce en estos tipos, son metales contaminantes, ¿no? Del medio ambiente. Y también tenemos monóxido de carbono, hipoclorito de sodio, cloroformo, cianuro, insecticidas, órganos fosforados y también todas estas sustancias que nosotros vemos ahí. Bien, metales como contaminante al medio ambiente tenemos el plomo, ¿no? El plomo es un metal fácilmente absorbible que se une a los grupos sulfidrilo de las proteínas e interfiere con el metabolismo del calcio. Efectos generadores de toxicidad hematológica, esquelética, neurológica, gastrointestinales y renales, ¿no? El 80 a 85% se deposita en huesos y dientes en desarrollo. El 5 a 10% se deposita en la sangre y el resto se distribuye por todos los tejidos blandos, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos en estos tipos de lesiones. Las fuentes ambientales tenemos. El plomo se puede ver en la atmósfera o se puede presentar en la atmósfera, en el suelo, en el agua, en los alimentos. Esto tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿no? En todos estos componentes tenemos estos metales, ¿no? Estos pueden provocar cierto grado, ¿no? Los efectos de intoxicación, ¿no? De plomo puede estar en niños, ¿no? Y esto muchas veces está en relación con los parámetros sanguíneos, ¿no? Que se puedan presentar ahí. La intoxicación en niños se pueden dar. ¿Y por qué? Porque estos están sobre todo en los juguetes con pintura que contienen plomo. La pintura de la casa, cuando pintamos, ¿no? Entonces, toda esa pintura contiene plomo. Hay algunos niñitos que comienzan a jugar con ellos, o sea, ¿no? Raspan las paredes y esa pintura a veces se meten a la boquita. Y eso pues contiene plomo y puede muchas veces ser alterado. En los adultos, los que trabajan con pinturas, las baterías, en soldaduras, en agua, en los
puestos gasolineros también, ¿no? Ahí hay, ¿no? Sobre todo ahora ya no hay esa gasolina 84, que eso pues contenía gran cantidad de plomo, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver nosotros. El plomo compite con el calcio y se deposita en los huesos. Ya hemos dicho que interfiere en la transmisión nerviosa y el desarrollo del encéfalo en el lactante. Y esto puede provocar, ¿qué cosa? Una ataxia, convulsiones y coma. También una encefalopatía por plomo. Y en los adultos, ¿qué produce? Una neuropatía periférica. Eso es lo que produce. Pero no tan solo eso. A veces nosotros, en los adultos, puede provocar cefalea, ¿no? Pérdida de la memoria. En los niños, encefalopatía y deterioro mental. Eso es lo que podemos ver. A nivel de las encías, tenemos también una línea de plomo. También puede afectar también a nivel de la sangre, con anemia, punteado basofílico en los eritrocitos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Esto interfiere en la biosíntesis normal del nucleín, entonces formándose la protoporfirina zinc, como consecuencia una anemia microcítica e hipercrómica leve. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Bien, no tan solo vamos a encontrar ahí a nivel del riñón, también puede provocar algún tipo de lesión, túbulo intersticial crónica, ¿no? Entonces, también a nivel tubo digestivo, entonces los dolores plúmbicos, ¿no? Lo que pueden ver en esta lesión, ¿no? Bien, estas concentraciones de plomo, la concentración plasmática de plomo y la protoporfirina libre, tiene que ser menos de 50 microgramos por decilitro. O de repente se le puede dar también entonces un examen, y el examen protoporfirina zinc, entonces el diagnóstico es definitivo porque esto tiene que ser negativo. La protoporfirina libre es la que se encuentra en el organismo, pero tiene que ser el dosaje menos de 50 microlitros. Eso es lo que tiene que ser este dosaje ahí. Entonces, estas lesiones muchas veces puede afectar y puede tener nosotros. Bien, entonces, no hay que olvidar entonces que cuando uno no es profesional, o sea, no necesariamente tiene que trabajar con plomo o tiene que trabajar en un centro de fundición, ¿no? Porque a veces la señora, el suministro de agua tiene plomo, el polvo y las escamas de la pintura tienen plomo, ¿no? Los tubos de escape, entonces también tienen plomo. El suelo urbano tiene plomo, entonces hay una serie de fuentes en la cual nosotros podemos ver este tipo de lesión. Bien, entonces tenemos como contaminante del medio ambiente. Entonces aquí tenemos todo lo que ingresa en una ingestión de plomos. Nosotros tenemos 230 miligramos por día. ¿Y esto cómo ingresa? En los alimentos sólidos, en las bebidas, en el aire, en el agua. Todo eso ingresa ahí. Pero para suerte también el organismo desecha esta cantidad que ingresa, es desechada, ¿no? Esto es lo que suelta, salvo que haya cierto tipo de alteración o patología, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que verse. Entonces, siempre en este diagnóstico de intoxicación por crónico requiere muchas veces ser constante y sobre todo ver los estudios que se le ha dicho ya de la protoporfirina zinc, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta para esta investigación. Otros elementos que tenemos, por ejemplo, tenemos ahí el dióxido, ¿no? El dióxido de nitrógeno. Tenemos ahí otros componentes también en esta adhesión. También tenemos el monóxido de carbono, ¿no? Eso es lo que tenemos, contaminante muy frecuente, el monóxido de carbono. Es un gas asfixiante. El dióxido de azufre también, ¿no? Entonces, los compuestos pesticidas, disolventes de pintura en la combustión externa. También tenemos agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos y metales contaminantes. Todo esto son lo que nosotros podemos ver en esta contaminación del medio ambiente. El monóxido de carbono es un gas no irritante, incoloro, inodoro e insípido. Se produce por oxidación imperfecta
del derivado de carbón y puede proceder de motores de automóviles, calentadores domésticos con petróleo, humo del tabaco, ¿no? El monóxido de carbono es un asfixiante sistémico, ¿no? Y es causa importante de muerte, sobre todo en muertes accidentales o por suicidio también. Eso es lo que nosotros vemos en esta lesión. El monóxido de carbono mata porque causa una depresión del sistema nervioso central. Actúa como asfixiante sistémico. La afinidad que tiene de la hemoglobina es 200 veces mayor por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Eso es lo que tiene la afinidad. Normalmente la hemoglobina se tiene que unir al oxígeno, la oxihemoglobina, para nuestra existencia. Pero al encontrar el monóxido de carbono, entonces esto se trunca. Ya no se une la hemoglobina al oxígeno, sino su afinidad por el monóxido de carbono, que es mayor de 200 veces. Entonces se va a formar la carboxihemoglobina, ¿no? Y esta, al formarse la carboxihemoglobina, ya no puede transportar el oxígeno. Muy bien, ese es entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en un garaje pequeño, nosotros podemos ver, en un garaje, ¿no? Entonces, en un garaje pequeño, cerrado, la emisión promedio de un coche con motor encendido se dice que induce a la muerte en unos 5 minutos, ¿no? O sea, y la concentración de los monóxido de carbono puede alcanzar rápidamente niveles tóxicos, ¿no? Y eso es lo que puede verse ahí. ¿Sí? Esto se elimina, pues, entonces, a nivel del escape, mira, todo el 100% de plomo, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, ¿no? Todo eso tenemos ahí, sobre todo cuando la combustión o el carro es tan viejo, es lo que se elimina más esta lesión. El mercurio, bueno, el mercurio también une al grupo de los sulfidrilos, ¿no? Este mercurio también puede provocar cierto tipo de lesión a nivel del sistema nervioso central y a nivel también del riñón, ¿no? Actualmente, la principal fuente de exposición son los pescados contaminados, ¿no? Esto también mata, ¿no? ¿Y esto por qué se da? Generalmente ahora, pues, sobre todo en las minerías, ¿no? Y sobre todo en la minería que se utiliza para separar el oro, ¿no? En los metales. Esto libera mucho mercurio, ¿no? Y este mercurio liberado, o sea, mercurio metálico, este mercurio liberado lo vamos a tener nosotros en el agua. Si está en el agua, les va a contaminar a todos estos peces. Nos traen esos peces y nosotros, pues, en el mercado lo comemos muy rico y sin embargo ya podemos nosotros, pues, presentar ciertas enfermedades como la enfermedad de Minamata, ¿no? Entonces, estas enfermedades que pueden darse, ¿no?, en esta lesión. ¿Y qué cosa es lo que vamos a encontrar por estos tipos de enfermedades, ¿no es cierto? Alteraciones que se van a presentar, ¿no? Entonces, en estas lesiones, en la cual se caracteriza por parálisis cerebral, sordera y ceguera, lo que vamos a encontrar en esta enfermedad de Minamata. También hay otra cosa que tenemos que tener cuidado, ¿no? Los vapores de mercurio liberados de las amalgamas dentarias. También tenemos que tener en cuenta, es un posible riesgo profesional para los trabajadores dentales, ¿no? A ellos son los que están expuestos a esta intoxicación por mercurio. Son metales, son funciones, metales pesados. El cadmio, también tenemos nosotros, es otra. El cadmio es tóxico, sobre todo para los riñones y los pulmones, mediante mecanismos inciertos que a veces implican aumento de la producción, ¿no?, de especies reactivas al oxígeno. Entonces, aquí esto puede ser causante, ¿no?, de enfermedad pulmonar obstructiva,
causada por las lesiones epiteliales alveolares y por lesión tubular, ¿no? Eso muchas veces muchas veces evoluciona aquí a una nefropatía terminal, ¿no? Una insuficiencia renal terminal. Eso es lo que ocasiona. El agua contiene cadmio, ojo por si acaso. El agua usada, ¿no? Contiene cadmio. El agua usada para regar los campos, por ejemplo el arroz en Japón, causó grandes enfermedades, sobre todo en mujeres posmenopáusicas. Entonces, y esto es conocido como Itai, ¿no? También, y fue asociada con enfermedad renal, ¿no? Este producto del cadmio, ¿no? Entonces hay que tener también dentro de estas metales como el cadmio. El arsénico es otra lesión que el arsénico se encuentra en los suelos y en el agua, ¿no? El exceso interfiere con el metabolismo celular, originando efectos tóxicos del tubo digestivo, el sistema nervioso central, la piel y el corazón. Su exposición crónica puede producir cambios cutáneos. A veces puede producir una hiperpigmentación, una hiperkeratosis, ¿no? Es característico estos tipos de lesión de la hiperkeratosis. Pero también puede desarrollar estos cáncer de la piel, ¿no? Esto puede desarrollar ahí en esta lesión. También puede desarrollar cáncer a partir sobre todo de los pulmones, también puede ocasionar cáncer de vejiga también. Entonces esto puede, dentro del cáncer de piel, carcinoma vasocelular, ¿no? O carcinoma, esos carcinomas basaloides, que también. Los efectos neurológicos generalmente pueden aparecer de 2 a 8 semanas después de la exposición. ¿Y qué consta? Consta de una neuropatía sensitivo-motora, y esta puede causar parestesias, entumecimiento y dolor, ¿no? Eso es el arsénico. Muy bien. Son metales contaminantes. El monóxido de carbono, bueno, ya hemos visto ya el monóxido de carbono. Entonces, cuando la saturación alcanza el 20% o el 30% aparece una hipoxia sistémica. Cuando llega al 60 o 70%, es probable que la víctima quede inconsciente o muera. Cuando se interrumpe el monóxido de carbono, la víctima suele recuperarse, aunque puede quedar secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, muchas veces esto depende de la concentración de la carboxiemoglobina en sangre. Entonces me ha pasado, entonces vamos a ver todo este monóxido de carbono. ¿Cómo es? Es el ejemplo que le di cuando alguien se quiere suicidar, ¿no? O sea, en un garaje pequeñito, cuando le estaba hablando. Entonces ahí pueden dejarse encendido el motor, y esto puede, en 5 minutos, uno tranquilamente, sin sentir nada, se queda dormido. ¿Por qué? Porque aquí comienza a haber pues una hipoxia sistémica, ¿no? Y esto puede aparecer, miren, solamente del 20 al 30% aparece una hipoxia sistémica. Y cuando llega al 60 o 70%, es lo más probable que el paciente ya esté muerto, ¿no? Entonces, el monóxido de carbono mata, en parte, entonces, al inducir depresión del sistema nervioso central, ¿no? Al parecer, tan insidiosamente que las víctimas, con frecuencia, no son conscientes de su apremiante situación. Así es. Eso es lo que no se dan cuenta de lo que está sucediendo con su organismo. Simplemente como están en un estado depresivo, entonces no saben qué es lo que le está pasando. Tenemos también el traumatismo mecánico, agentes físicos del traumatismo mecánico. Tenemos la lesión térmica, la lesión eléctrica y lesiones producidas por radiaciones ionizantes. Estos son varios tipos de lesiones que se pueden producir a nivel de estas lesiones. La lesión térmica, por ejemplo. El traumatismo mecánico es la causa más frecuente, son los accidentes de tránsito, ¿no? Ahí vamos a accidentes de tránsito, no tráfico. Entonces tenemos ahí la contusión. La contusión es una herida producida por un objeto romo, es un golpe. Y esto es lo que produce golpes. Entonces esto van a ver lo que nosotros llamamos una extravasación superficial de la sangre, y eso puede estar en relación con los hematomas, ¿no? Eso es lo que vemos ahí.
La escoriación también es otra lesión, es una herida producida por un raspado o frotamientos que hay en la piel y está asociada solamente a la pérdida superficial de la piel, ¿no? Esas son, a veces el ejemplo de esto, por ejemplo, puede ser, ¿qué cosa? Un niño que esté manejando su bicicleta, se cae y cae en la pista, si no está protegido, entonces puede irse una escoriación o una abrasión, escoriación a nivel de la piel, de la pierna o del brazo, ¿no? Entonces se ve una pérdida de la epidermis, ¿no? Con un punteado hemorrágico. Eso es lo que es la escoriación. El desgarro o laceración es un arrancamiento con ruptura por estiramiento de la piel. Es causado por un objeto romo. Los bordes son irregulares y dentados, entonces, y los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces son ahí respetados, todos están. Eso se produce también un accidente, de repente, puede hacer que un metal o algo se introduzca en la parte superficial y sea este arrancado, y ahí es donde se produce un desgarro en la piel. La herida incisa es producida por un instrumento cortante filante, ¿no? Ahí están, es una herida incisa, ¿no? Y esto es la herida punzante. La herida punzante es producida por un instrumento largo y estrecho. Entonces esta puede ser penetrante, ¿no? Porque atraviesa tejido, o puede ser perforante, ¿no? Cuando provoca una herida de entrada y salida, un orificio, perdón, de entrada y salida, son heridas punzantes. Lesiones térmicas, tenemos las quemaduras. En las quemaduras, nosotros tenemos que tener en cuenta la profundidad de las quemaduras, el porcentaje corporal afectado, las lesiones internas por humo caliente y tóxico y la prontitud del tratamiento. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. En primer grado, eso lo medimos por grado, ¿no? El primer grado, donde la lesión es superficial solamente, quemadura de primer grado. Quemadura de segundo grado, la epidermis y dermis superficial. Y la de tercer grado, la epidermis, dermis, y puede llegar hasta los anexos, o tejido subcutáneo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de quemadura y mucho depende, como le digo, del porcentaje corporal afectado. Entonces, eso es. Y si hay una quemadura de tercer grado, bueno, hay que llevarlo a un centro especializado, ¿no? Un hospital que sean expertos en tratamiento de quemadura, porque aquí va a tener que hacerse una serie de tratamiento y probablemente también que haya tipo de trasplantes de piel. Lesión térmica, la hipertermia, ¿no? Entonces también tenemos acá exposición prolongada a una temperatura ambiente elevada y que puede provocar calambres de calor, ¿no? Entonces es la pérdida, ¿no? De electrolitos a través del sudor. Ejemplos de ejercicio. Un ejemplo bastante evidente lo tenemos en los futbolistas. Ustedes han visto en cuántos partidos de fútbol que han visto que siempre al final, cuando ya faltan 5 minutos, 6 minutos, entonces el esfuerzo realizado por ellos a veces cae y hay una contractura muscular. Entonces ya le ha dado calambre. Y eso se debe a la pérdida de líquidos y electrolitos, sobre todo potasio. Y eso va a producir una contractibilidad muscular. Muchas veces hay personas, hay personajes que a veces que bajan hasta 3 kilos de peso en un partido, ¿no? Entonces eso es lo que da lugar a estas pérdidas de electrolitos y da lugar a estos calambres por calor. Agotamiento por calor se debe a una insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria, ¿no? A la deshidratación. Esto aparece en forma brusca, con postración y colapso breve. El equilibrio se restablece en forma espontánea también. O sea, que ustedes están parados, de repente pueden estar por mucho tiempo, ¿sí? Y entonces hay una hipovolemia y el mismo calor hace que uno pierda el sentido, ¿no? Hay un devaneo, entonces cae y luego de unos segundos se despierta y no recuerda nada, entonces se restablece totalmente el paciente. Ese es un agotamiento por calor. La hipertermia es otra cosa, a veces son golpes de calor. La temperatura
y la humedad elevada. Eso hace que haya una falla del mecanismo termorregulador. La sudoración se interrumpe y la temperatura corporal asciende. Esto puede provocar una necrosis muscular y miocárdica, ¿no? A veces los ancianos que son sometidos a estrés físico intenso y los que padecen de algún tipo de enfermedades cardiovasculares, entonces pueden presentar estos tipos de hipertermia. La hipotermia puede acelerar, ¿no? Muchas veces, la hipotermia es el contacto que uno tiene con la baja temperatura. Ustedes han visto a veces en determinados, alguien se cae al mar, el mar es muy frío, entonces el paciente aquí sepa nadar, pero se produce una hipotermia. O a veces en lugares, ¿no? donde hay demasiado frío, entonces veces que, por ejemplo, en algunos países, en invierno, Estados Unidos, a veces se produce -10, -15 grados de temperatura. Uno va allá, no está acostumbrado y no tiene la ropa apropiada, puede producir una hipotermia, ¿no? Esta hipotermia entonces consiste en que la temperatura puede bajar, y esto puede bajar por debajo de los 35 grados, ¿no? Y esto puede llegar, por ejemplo, la temperatura que puede ir de 33 hasta los 35 grados. Y esta es una hipotermia leve, donde vamos a encontrar temblor, confusión mental y torpeza. Cuando baja de 30 a 33 grados, entonces ya es una hipotermia moderada. Aquí, a temblor, la confusión mental y la torpeza se va a sumar desorientación, semi-inconsciencia y pérdida de la memoria. Y cuando es por debajo de los 30, ya es una hipotermia grave. Y esto ya produce pérdida de la conciencia, bradicardia, fibrilación auricular y la muerte, ¿no? Muerte por hipotermia. Entonces, esto es lo que produce. Y esto muchas veces se ha encontrado, acá en Lima, por ejemplo, ¿no? En algunos señores que se han quedado dormidos en el tiempo de invierno y después de haber vivido olivado licor. Entonces, eso el licor puede producir pues una vasodilatación. Agregado a esto, ¿no? Entonces, la baja temperatura del medio ambiente puede provocar esta hipotermia, ¿no? Lesiones eléctricas también son capaces de provocar la muerte. Una descarga de bajo voltaje o de alto voltaje puede provocar, ¿qué cosa? Quemaduras, y esta quemadura puede provocar fibrilación ventricular o paro cardíaco. Esto es lo que puede provocar las lesiones eléctricas. Tenemos nosotros las lesiones, la corriente alterna, que es la que tenemos en casa. Esto puede generar un espasmo tetánico en el músculo, aumentando la posibilidad de que ocurran quemaduras. Y en algunos casos, estos espasmos de los músculos de la pared torácica puede provocar la muerte por asfixia. La corriente de alto voltaje produce lesiones similares, pero debido a la mayor intensidad, y es posible la parálisis intravulvares, y las quemaduras son mucho más extensas. Uno puede agarrar un cable de alta tensión. Ese cable de alta tensión, uno lo agarra y produce quemadura. Y lo peor de esto es, a veces uno lo toma, eso va por el organismo y tiene un foco de salida y produce muchas quemaduras y heridas. Entonces, eso es lo que esto puede provocar estos tipos de lesiones, ¿no? Las radiaciones ionizantes, tenemos las ondas electromagnéticas, los neutrones de alta energía y partículas cargadas, que esto vamos a tener también. Entonces, estos son dos tipos de formas, ¿no? Los rayos X, los rayos gamma, esto es lo que vamos a tener nosotros en estos tipos de lesión. Bien, esto es lo que me va a producir, ¿qué cosa es? Entonces nosotros vamos a ver, entonces, hay muchas veces las radiaciones ionizantes. Estas radiaciones ionizantes alteran las uniones o los enlaces de la molécula, el DNA, el RNA o la estructura químicas. Entonces, esto es lo que puede provocar estas lesiones, ¿no? en el organismo, ¿no? Entonces, las lesiones, ¿no? Entonces, que puedan darle estas lesiones. Entonces, estos efectos de una radiación ionizante, los efectos pueden ser somáticos y pueden causar
la muerte celular aguda. Hay daño genético, de repente daño genético mediante mutaciones. Puede haber transformación maligna, ¿no? Y también esto se da sobre todo en dosis elevadas. En dosis elevadas puede provocar una necrosis, ¿no? El tejido se necrosa. Y esto es lo que se busca por cuando son utilizados en pacientes para tratamiento de cáncer. Pero en dosis baja es lo que va a producir estas alteraciones del DNA con ruptura de cromosomas. Y si no se reparan esto, entonces pueden provocar ciertos tipos de lesiones, ¿no? Eso es lo que pueden provocar en estos tipos de lesiones y causan las mutaciones y entonces estas dan lugar a aparición de la muerte. Muy bien. Las reacciones ionizantes, entonces, se produce por la interacción, entonces, de los fotones que liberan radicales libres del agua y lesión del DNA y la membrana. Aquí se va a provocar, ¿qué cosa? Alteración de la membrana, con edema intracelular, alteración de la mitosis, inhibición y aumento de las divisiones mitóticas y mitosis anormales, mutaciones de lesiones y efectos carcinógenos. Eso es lo que puede provocar toda esta lesión de las radiaciones ionizantes, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, bien, otro tenemos también dentro de los agentes no terapéuticos. Estos agentes no terapéuticos, estos están en relación, entonces, más que todos al consumo al consumo de las drogas, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros acá. Entonces, se introducen al organismo en forma intencional o accidental, que pueden ser alcohol o las drogas. A veces la drogadicción. Entonces, es el consumo de ciertas drogas con el propósito ¿de qué? De lograr una alteración del estado de ánimo, a veces euforia o un viaje, como le llaman, pero que ocasionan a veces hábito, dependencia y adicción. Entonces, esto tenemos muchas veces. Aquí vamos a comenzar con el tabaco. El tabaco es el responsable del 77% de los tumores pulmonares en el hombre y 43% en las mujeres. Es una causa prevenible que produce mayor morbilidad y mortalidad. Se le atribuye el 30% de muertes por enfermedades coronarias y el 30% de cáncer. Eso es lo que atribuye al tabaco. Entonces, tumores relacionados. Entonces, nosotros que podemos tener por efectos del tabaquismo. Entonces, fumar. Entonces, el cáncer. Tenemos el cáncer de laringe, cáncer oral, de esófago, de vejiga, del páncreas, de estómago, riñón y cervix, ¿no? Entonces tenemos también. Pero eso lo podemos tener en el del punto de vista del cáncer. Pero también podemos tener también otro tipo de patología, ¿no? Y este tipo de patología puede ser una bronquitis crónica, puede ser enfisema también, puede ser el infarto al miocardio, úlceras pépticas. Entonces, esos son con tipos no cancerígenos, pero que también puede afectar a estos tipos de lesiones. El riesgo de cáncer en los fumadores pasivos es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. El humo que se desprende en el cigarrillo tiene mayor concentración de elementos cancerígenos, ¿no? El nivel de la carboximoglobina y nicotina en la laringe de los fumadores pasivos equivale al que se encuentra en los fumadores de 4 a 6 cigarrillos al día, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver en el cáncer. Muy bien, eso es lo que vemos en el tabaco. El tabaquismo, entonces, ya habíamos dicho que produce el cáncer de pulmón, es el mayor número de cigarros. Y esto está en relación muchas veces a la cantidad de cigarros que podemos saber. Y también esta cantidad de cigarros está en relación al número de paquetes por año, ¿no? Pero no tan solo puede producir como mayor incidencia de cáncer de pulmón, sino también una cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Dentro de otras lesiones tenemos también la hipertensión e hipercolesterolemia, ¿no? La insuficiencia aguda del miocardio, ¿no? También un accidente, una embolia, también cerebral, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la gestante, en la gestante, ¿qué pueden producir? Esta mujer gestante puede producir una hipoxia fetal, una premadurez, aumento de la incidencia de aborto espontáneo, ruptura prematura de placenta, ¿no? La placenta previa y el desprendimiento prematuro también. Entonces tenemos esto es lo que nosotros podemos ver qué cosa es lo que ocurre en el tabaquismo. Muchas veces, ¿qué cosa es lo que se elimina en el tabaco? ¿Qué cosa es lo que contiene? Estos tienen algunos de los metales cancerígenos, es el arsénico, el níquel, el cadmio, el cromo, esos son. Estos también tenemos que son otros promotores también de esta neoplasia maligna, como son la acetaldehído y el fenol. Agentes irritantes que contiene el tabaco: dióxido de nitrógeno, formaldehído, cianuro de hidrógeno y monóxido de carbono. La nicotina también es otro componente del tabaco. Y la nicotina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Con la nicotina también hay un aumento del flujo sanguíneo arterial coronario, aumento de la contractilidad y del gasto cardíaco y la movilización de ácidos grasos libres. Y no hay que olvidar que la nicotina es la que produce adicción, ¿no? Es la que produce adicción esta nicotina. Por eso es que no dejan de los fumadores, ¿no? Entonces muchas veces tratan con esos cigarros químicos, ¿no? Libre de nicotina. Pero eso es lo que le produce la adicción. El alcoholismo es otra componente también, ¿no? Que vemos nosotros. El consumo de alcohol en cantidades moderadas generalmente no es lesivo, incluso puede proteger contra algunas enfermedades, pero en cantidades excesivas el alcohol ya causa un daño físico y psicológico grave. Ahora lo que vamos a ver aquí es qué cosa es lo que tiene. Es que esto es un padecimiento que genera una fuerte necesidad y ansiedad de ingerir alcohol. No tiene control sobre los límites de su consumo y se considera como una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces, todas estas lesiones, el alcoholismo ya es lo que ya creamos nosotros una dependencia del alcohol, ¿no? Entonces, a pesar de toda la atención prestada a las drogas ilícitas, como la cocaína y la heroína, el abuso del alcohol es un peligro mucho más extendido y que se cobra mucha más vida, ¿no? Esta lesión. En un 50% de los adultos del mundo, entonces, beben alcohol y aproximadamente un 5 a 10% sufren de alcoholismo crónico. Y este alcoholismo crónico entonces mata muchas más personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos ahí. El alcoholismo no está fijado por la cantidad ingerida en un periodo determinado. Las personas afectadas pueden seguir diferentes tipos de patrones, ¿no? Pueden seguir diferentes tipos de patrones. Pueden consumir a diario, como alcohólicos que beben semanalmente o de repente mensualmente, sin una periodicidad fija. Si bien el proceso degenerativo se tiende a acortar y los plazos entre cada uno se comienza a angostar, o sea, cada vez hay mayor cantidad de ingesta. Eso nosotros. O sea que nosotros podemos comenzar a tomar. De repente soy un tomador social, ¿no? Como cada vez que hay reuniones, tomo. Pero esto de repente puede convertirse en semanal, ¿no? Hay algunos que esperan los días viernes o los días sábados para irse de parranda. Entonces, esos son otros. Esto puede ser a diario. Entonces, eso es lo que comienza a ver.
el tiempo y la extensión de ingesta de alcohol cada vez se tiende a acortar. Eso es lo que nos lleva a nosotros al alcoholismo. Bien, forma de conducta puede ser forma de consumo, como dicen todas estas imágenes, puede ser un uso o puede ser un abuso. Y si abusamos, creamos dependencia. Consumo no problemático del alcohol, cuando uno puede tomar, pero como le digo, el consumo del alcohol en cantidades moderadas generalmente no es lesivo, ¿no? No es lesivo. Pero cuando ya esto comienza en cantidades ya más exageradas, entonces ya tenemos ahí un consumo problemático de alcohol. Y esto muchas veces depende del comportamiento también de la persona, ¿no? Algunas se le da por dormir, otros se le da por hacer mucho ruido, o me refiero pues se excitan, comienzan a buscar la camorra, ¿no? Entonces llaman la atención, ¿no? Cuando comienzan a tomar alcohol. ¿Qué cosa es lo que produce? ¿Qué efectos puede producir el alcoholismo, ¿no? El alcoholismo puede producir, ¿no?, unos efectos no solo al hígado y al estómago, sino también a otros órganos y tejidos. Los alcohólicos crónicos sufren de una morbilidad significativa y tienen una esperanza de vida cortada, principalmente en relación con el daño del hígado, el tubo digestivo, el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular y el páncreas. Eso es lo que nosotros vemos acá. Esteatosis hepática, hepatitis alcohólica aguda y cirrosis, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que ver. El aumento del aporte de ácidos grasos libres al hígado, disminución de la oxidación de los ácidos grasos y las mitocondrias, todo esto es a nivel del hígado. Interfiere con la tubulina, hepatitis alcohólica aguda, donde vamos a tener fiebre, hepatomegalia dolorosa e ictericia. Entonces, una serie de alteraciones, ¿no? Todo esto se vuelve una localización crónica de todo lo que es esta hepatitis. Entonces, el alcoholismo crónico causa hepatitis alcohólica y cirrosis. A eso es lo que vamos a llegar, ¿no? Y la cirrosis se asocia a una hipertensión portal y aumento de riesgo ¿para qué? Para el desarrollo de un carcinoma hepatocelular. Eso es lo que a las finales, es lo que vamos a concluir. A nivel del sistema, por ejemplo, cardiovascular, también tenemos nosotros, ¿no?, ¿qué es lo que produce? Miocardiopatía dilatada e hipertensión arterial, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en estos cánceres, en estos pacientes, ¿no?, que sufren de estos tipos de lesión. La lesión del miocardio puede provocar a todas estas, o también denominada la miocardiopatía alcohólica, ¿no?, que es lo que se denomina. A nivel del sistema gastrointestinal, también podemos denominar el tubo digestivo, el alcoholismo crónico puede causar hemorragia masiva por gastritis, úlcera gástrica o varices esofágicas, y esta varices esofágica muchas veces está asociada a la cirrosis. Entonces, eso, al sistema músculo esquelético. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fragmentación de la mioglobina. En el aparato reproductor, ¿qué vamos a tener nosotros en el aparato reproductor? Atrofia testicular, disminución de la fertilidad en el hombre y aborto espontáneo en la mujer, ¿no? También vamos a ver en esta lesión. Bien, entonces el alcoholismo muchas veces produce el síndrome alcohólico fetal. Eso es lo que puede provocar, ¿no?, en la gestación, ¿no?, en mujeres, ¿no?, malformaciones del cerebro, sistema cardiovascular y genitourinario, la hipoxia fetal y retraso en el crecimiento. En mujeres alcohólicas, esto es lo que pueden provocar al producto, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. El cáncer de la cavidad oral, cáncer de faringe, esófago, hígado, mama, ¿no? Y esto se ve aquí, la laceta del hígado. Entonces, eso también es relacionado con el alcoholismo. Muy bien. También tenemos déficit de la vitamina A. El metanol, esto
puede provocar una acidosis metabólica, vértigo, vómitos, visión borrosa, ceguera y depresión respiratoria. Todas son consecuencias del alcoholismo y todo nos puede llevar, pues, indudablemente hasta la muerte por este tipo de lesión. Bien, las drogas, entonces también tenemos que este es otro tipo de consumo, ¿no? Que si vamos a ver un elemento tóxico que vamos a encontrar en esta ocasión. El consumo, como le dije, de ciertas drogas es con el propósito de lograr una alteración del estado de ánimo, ¿no? Entonces, hay un paciente que se siente eufórico, otros que a veces le dijo, oye, pata, vamos a darnos un viajecito. Pero en ocasiones también forma un hábito de esto, dependencia y adicción. Esto es lo que hace. Algunas drogas que pueden ser, por ejemplo, la marihuana, derivado del opio, como la heroína, la morfina, depresores del sistema nervioso central, como el barbitúrico, ¿no? Los tranquilizantes, estimulantes del sistema nervioso central, como la cocaína o anfetamina, ¿no? A veces eso es lo que tenemos acá. Entonces, estimulante, la cocaína, la anfetamina, o también el crack. Los narcóticos para aliviar el dolor, la morfina, los opiáceos, la codeína, alucinógenos, ¿no? Las drogas alucinógenas o también la psicodélica, ¿no? Esas son las peyote, la marihuana, la fencidina también. Eso es lo que... Bien, hay unos tipos de drogas de acuerdo a su comercialización. O sea, muchas veces la comercialización es legal. ¿Cuál es la comercialización legal? Tenemos el alcohol y el tabaco. Uno va, las compra y no pasa nada. Las ilegales, la marihuana, la cocaína, la heroína y la metanfetamina, ¿no? Esas son ilegales. También tenemos drogas por sus efectos estimulantes. Ya le hemos dicho, la cocaína, anfetamina, éxtasis y el tabaco. Hay drogas depresoras, por ejemplo la marihuana, el alcohol, ¿no? Entonces, hipnóticos y sedantes e inhalables. Y alucinógenas como el LSD, el PCE o la fenilciclidina, ¿no? La mescalina y el peyote también. Por su origen pueden ser naturales, como fue el opio, la marihuana, la mescalina y el peyote, ¿no? Esto mucho se halla en México. Y sintéticas, el éxtasis y la metanfetamina. Eso es lo que vamos a ver. Cuando se toman ciertas drogas de abuso, estas pueden liberar de 2 a 10 veces la cantidad de dopamina que libera el sistema, ¿no?, de gratificación natural del cuerpo. Es importante eso. El cerebro se ajusta a este aumento sumamente alto de dopamina y produce su sensibilidad a la misma, por lo que un drogadicto debe seguir consumiendo drogas en un intento de recuperar la función normal de la dopamina. Eso es lo que hacen. Entonces, ustedes consumen una droga, eleva la cantidad de dopamina. Al elevarse la cantidad de dopamina en el sistema nervioso, entonces el cuerpo se siente otro. Como le dicen, se está dando un viajecito. El cerebro se ajusta a estos aumentos altos de dopamina y reduce la sensibilidad de la misma. Entonces, el drogadicto, ¿qué es lo que necesita? Tiene que consumir estas drogas para sentirse más liberado y su organismo también pueda sentirse mejor, ¿no? Además, deben tomar cantidades más grandes, ¿no?, de la droga en comparación a lo que tomaron inicialmente. Y aquí con esta droga, con esto logran la euforia creada por un nivel elevado de dopamina. Esto se conoce como tolerancia, ¿no? Entonces comienza, digamos así, con una mínima cantidad y esto poco a poco se va elevando. Poco a poco se va elevando, porque estos si siguen tomando la misma cantidad, como que su cerebro ya no se siente tan bien. Entonces un poquito más y eso es lo que hace que esto se sienta mucho mejor. ¿En qué lugar se suele conseguir las drogas con mayor facilidad? Muchas veces en la escuela, en las fiestas y las discotecas, con los amigos y en la calle, ¿no? Pero más ahí, esto es conocidísimo en las escuelas, en muchas escuelas. Eso ya no se puede ocultar, ¿no? Las fiestas y discotecas
Bueno, todos saben eso, ¿no? Ahora, ¿quién es la persona que comúnmente ofrece una droga por primera vez? Contrariamente a lo que se piensa, no es un desconocido el que ofrece por primera vez una droga, sino que es un amigo, un familiar o un conocido. Eso es lo que es. Entonces, no es que a mí me guste y que yo voy a conseguir, no. A mí me inician a tomar esa droga. ¿Y quién me inicia? El pata, el amigo. Vamos a una discoteca, vamos a una fiestecita. ¿Y qué cosa ahí? Toma, hombre, para que te sientas bien, tranquilo, eufórico y goces. No, que no le entro a esto, le digo yo. No, toman. Entonces me da, me invita y es ahí debuto, por primera vez con una droga. Y bueno, pues si me gusta, sigo, ¿no? Y si no, bueno, reconozco, no me gusta y chao. Entonces, eso es lo que comúnmente sucede en esta. ¿En qué momento se convierte en problemas el uso de la droga? Esto depende de muchos factores. Eso. Entonces ya me inicié. ¿Y cuándo soy un problema? El tipo de droga que se consume. Ese es el problema. ¿Qué tipo de droga consumo? Pues cada sustancia tóxica actúa de manera diferente en nuestro organismo. Algunas causan daño más fácil y rápidamente que otras. Entonces, este es un problema, el tipo de la droga que consume. La edad de la persona. Entre más joven, su cuerpo y mente están menos preparados para soportar los efectos nocivos de la droga. La aceptación del consumo de sustancias en medio social en que vive, estudia o trabaja, es decir, en el medio en que se desarrolla. Eso también es importante y aquí se convierte en un problema esto. ¿Qué problemas se asocian con el consumo de la droga? Principalmente los problemas asociados directa o indirectamente con el consumo de la droga, que tienen repercusiones diversas. ¿Y estas repercusiones cuáles son? Repercusiones sociales, relaciones interpersonales, motivacionales, familiares y que afectan a terceros, y también problemas de tipo legal. Todos estos son problemas. Es un problema con estas personas que consumen droga. Problema social, problema ya de relación interpersonal, problema familiar para toda la casa, toda la familia, los padres, hermanos, es un problema. Y también de tipo legal, porque estos a veces por consumir y la necesidad la hacen caer, ¿no?, a ciertas situaciones engorrosas que hacen que lleguen a la justicia. Bien, entonces yo creo que con estas frases, aquel que piense que vivimos mejor ahora que antes porque producimos más bienes, que piensen también que estamos envenenando más ahora que antes el aire que respiramos. Eso es todo, y con estos pensamientos concluyo yo con esta patología, ¿no? Si bien es cierto, es un tema un poquito extenso, se ha tratado de darle a ustedes la mayor cantidad de información posible y cualquier extensión de conocimiento, para eso tienen ustedes la literatura, donde puedan extender cada uno de los puntos que hemos tratado. Muy bien, muy agradecido entonces por su atención. Entonces, con esto ya yo me despido, ¿no? Entonces, no sin antes agradecerle la atención, ¿no?, de haber participado en esta sesión, ¿no? Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos también. Gracias, A ustedes. doctor. Hasta luego. Muchas gracias, Hasta doctor. Hasta luego. Gracias, Muy bien. doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.